En el episodio anterior, un joven pastor desafió lo imposible, venció al gigante Goliat y despertó la esperanza de todo Israel. Pero mientras el nombre de David se levantaba como un canto de victoria, algo más oscuro crecía en el corazón del rey Saúl. Hoy comienza la secuela de esa historia. El héroe amado por el pueblo descubrirá que la peor batalla no es contra gigantes, sino contra la envidia del propio trono. Bienvenido a la parte 2, del palacio al desierto. El sol caía sobre Jerusalén, teñido de rojo como si presagiara sangre. En la sala del trono, la atmósfera era densa, cargada de silencio y sospecha. El rey Saúl se sentaba con la mirada perdida, los dedos tamborileando en el brazo de su silla. Desde que habían regresado del valle de Ela, su mente no encontraba reposo. Por las noches soñaba con el rostro de Goliat cayendo y con David levantando la espada del gigante bajo la luz del sol. El murmullo del pueblo seguía resonando. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Esa canción lo perseguía como un fantasma. David entró al salón, llevando su arpa. Su andar era tranquilo, respetuoso, sin sospecha alguna. «Mi señor», dijo inclinándose, «¿deseas que toque?» El rey asintió lentamente. Sus ojos estaban fijos en el muchacho, pero ya no con admiración, sino con una furia silenciosa, contenida, que hervía bajo la piel. David comenzó a tocar. Su música era suave, pura, como una oración. Las notas se elevaron, giraron entre los pilares, y por un instante el rostro del rey pareció calmarse. Pero entonces, algo en su mente se quebró, una sombra lo envolvió. Saúl se levantó bruscamente, su respiración se volvió áspera, tomó la lanza que descansaba junto a su trono, su mano temblaba, su mirada ardía. El joven no notó el peligro hasta que fue demasiado tarde. Con un rugido, Saúl lanzó la lanza. El aire se partió con un silbido mortal. David giró, apenas un reflejo, y la lanza se clavó en la pared junto a su cabeza, temblando. El sonido del metal contra la piedra resonó como un trueno. El silencio volvió a caer. David quedó quieto, su corazón golpeando con fuerza. Saúl lo miraba, jadeante, los ojos perdidos entre la locura y el arrepentimiento. El joven bajó la vista, no dijo palabra, solo dio un paso atrás, luego otro, y se alejó del salón. La lanza seguía vibrando en la pared cuando la puerta se cerró detrás de él. El eco metálico fue el anuncio de algo más grande que un ataque. Era el comienzo de una cacería. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto de hierro. Las estrellas parecían observar en silencio, mientras un joven escapaba por las puertas laterales del palacio, cubierto por la oscuridad. Era David, el vencedor del gigante, ahora convertido en fugitivo. Cada paso resonaba con el eco de la traición. El viento arrastraba el murmullo de la ciudad, los suspiros de las antorchas que ardían en los muros. Atrás quedaban los salones dorados, la música, las risas, y sobre todo, el rey que una vez lo había llamado hijo. «Corre», le había dicho Mical, su esposa y la hija de Saúl, con lágrimas en los ojos. «Esta noche vendrán por ti», le ayudó a escapar por una ventana, y en su lugar puso un ídolo cubierto con mantas, simulando su cuerpo en la cama. Cuando los soldados irrumpieron, ya era demasiado tarde. David huyó hacia los campos, hacia el silencio de la tierra. Sus pies descalzos golpeaban el polvo del camino. En su mente, las palabras de Saúl aún resonaban como cuchillos. ¿Cómo podía el rey, bendecido por Dios, odiarlo así? La respuesta, lo sabía, estaba más allá de los hombres. Al amanecer, el fugitivo llegó al santuario de Nob, donde los sacerdotes guardaban el pan sagrado. Allí lo recibió Ahimelech, el sumo sacerdote, sorprendido por su llegada. «¿Por qué vienes solo, David?», preguntó. El joven lo miró con cansancio, pero su voz fue firme. «El rey me ha enviado en secreto», mintió con noble propósito. «Mis hombres me esperan, solo necesito alimento y un arma». Ahimelech, sin saber la verdad, le dio los panes consagrados y la espada que se guardaba como reliquia. La espada de Goliat, aquel acero, volvió a sus manos, cerrando un círculo que ni él mismo comprendía del todo. Cuando David salió del santuario, el amanecer encendía el horizonte. La espada brillaba al hombro del fugitivo, y en las colinas, lejos pero no lo suficiente, los jinetes de Saúl ya cabalgaban tras él. El héroe se había convertido en presa, pero Dios aún caminaba a su lado. El sol nacía sobre las montañas de Judá cuando David cruzó la frontera hacia tierra de enemigos. Había caminado durante días, su ropa rasgada, su rostro cubierto de polvo. Ya no era el héroe cantado por las doncellas, ni el guerrero de las trompetas. Era un forastero que buscaba refugio. En Gat,
la ciudad natal de Goliat. Cada paso que daba era un riesgo. Las murallas de piedra se alzaban ante él como las fauces de un monstruo. Los guardias lo miraban con recelo, y pronto comenzaron los murmullos. ¿No es ese David, el que mató a nuestro campeón? El joven sintió el corazón golpearle el pecho. Había venido buscando amparo, pero había caído en la guarida del enemigo. Lo llevaron ante Aquis, rey de Gat. El monarca lo observó desde su trono con una sonrisa cargada de ironía. «Así que tú eres el que venció al gigante», dijo, entornando los ojos. «Dime, ¿qué hace el asesino de mi gente buscando refugio en mi reino?» David bajó la mirada, calculando cada respiración. Podía sentir el filo invisible de la sospecha. Sabía que si decía una palabra en falso, moriría allí mismo. Entonces, en un impulso desesperado, una chispa de genialidad nacida del instinto de supervivencia, David cambió su rostro. Comenzó a tambalearse, a murmurar palabras sin sentido. Dejó que la saliva cayera por su barba, rasguñó las puertas del palacio y fingió la locura. Los guardias retrocedieron, horrorizados. El rey Aquis frunció el ceño. ¿Acaso me traen a un loco? Me faltan insensatos en mi casa que ahora traen a este. Llévenlo lejos de mí. Lo arrojaron fuera de la ciudad entre carcajadas y desprecio. David cayó de rodillas en el polvo, libre, pero más humillado, y sin embargo, mientras el viento le revolvía el cabello, levantó la vista al cielo. «Señor», susurró, «tú me libraste del gigante, y hoy me libras de mi propio orgullo». Con pasos silenciosos, desapareció entre las colinas. Ya no era el joven que buscaba gloria, era el hombre que buscaba propósito. El destino lo esperaba en las cuevas del desierto, y allí, entre la soledad y la piedra, nacería un ejército de los rotos y olvidados. El desierto se extendía como un mar infinito de roca y silencio. David avanzaba entre colinas áridas, con la espada de Goliat a su espalda y el peso de sus decisiones en el corazón. Había escapado del rey, burlado a los filisteos y sobrevivido a la noche, pero ahora estaba solo. Finalmente, al caer la tarde, llegó a una enorme cueva escondida entre riscos, la cueva de Adulam. Allí, la oscuridad era profunda, pero no amenazante. Era un refugio para quienes no tenían otro lugar donde caer. Se recostó contra la piedra fría, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Por primera vez en días, pudo respirar sin miedo, pero no estuvo solo por mucho tiempo. Al amanecer, escuchó pasos, luego voces, luego un murmullo que llenó la entrada de la cueva. Hombres, decenas de ellos, quizás cientos, eran fugitivos, deudores, marginados, perseguidos, hombres cuyas vidas habían perdido rumbo y esperanza. Cuando vieron a David, el joven que había derrotado a un gigante y enfrentado a un rey, sus ojos brillaron con una mezcla de respeto y esperanza. Uno de ellos habló: «Sabemos quién eres, hijo de Isaí. Sabemos lo que Saúl te ha hecho. Déjanos seguirte, y tú serás nuestro capitán». David los observó, sorprendido. Aquellos no eran soldados entrenados, eran los descartados del reino, pero en sus miradas vio hambre de justicia, sed de propósito, vio en ellos un reflejo de sí mismo. «Si venís conmigo», dijo finalmente, «sabed que no os prometo gloria, pero sí un camino correcto». Los hombres se inclinaron. Un nuevo ejército había nacido, un ejército de los caídos. En ese momento llegaron tres figuras conocidas, sus hermanos mayores, y detrás de ellos su padre Isaí. Al verlos, David corrió a abrazarlos. Su familia había venido a buscarlo, a compartir su exilio, a sostenerlo en su caída. La cueva de Adulam, el refugio de los olvidados, se llenó de vida. Hoguera tras hoguera iluminaba los rostros de aquellos hombres que el mundo había rechazado, pero que David transformaría en guerreros. Aquella noche, mientras todos dormían, David salió a la entrada de la cueva y observó el cielo estrellado. El viento frío le tocó la frente. Sabía que Saúl no descansaría. Sabía que la persecución continuaría. Pero por primera vez, no estaba solo. La noticia corrió por todo Israel como un rayo atravesando la noche. David había sido visto en el desierto de Judá, acompañado por un grupo de hombres que lo seguían, como a un rey en secreto. Cuando el rumor llegó a los oídos de Saúl, su furia ardió como una tormenta. Golpeó la mesa, hizo temblar las jarras de vino y gritó: «Traedme a mis mejores soldados, hoy atraparemos al hijo de Isaí». En pocas horas, un contingente de 3000 guerreros salió de Gibeá, avanzando bajo el mando del rey. Los cascos de los caballos levantaban nubes de polvo, como si el desierto mismo quisiera esconder al perseguidor y al perseguido. Mientras tanto, en la cueva de Adulam, David estaba alerta. Los centinelas llegaban jadeando. «El rey viene,
trae un ejército entero. David respiró hondo. Sus hombres lo miraron con expectación, miedo y confianza. No eran soldados experimentados, pero lo seguirían hasta el fin. «Rápido», ordenó. «Levantad campamento. Nos moveremos hacia Engadi. Allí las cuevas son profundas. Allí el desierto nos dará cobijo». El grupo se deslizó por las montañas como sombras, avanzando entre riscos y barrancos. El sol ardía feroz, quemando la piel, mientras el viento levantaba arena que se clavaba como agujas. El rey Saúl, sin embargo, parecía guiado por la obsesión más que por el cansancio. Cada rastro, cada huella, cada señal menor lo empujaba a seguir. «Lo tengo cerca», murmuraba con los ojos encendidos. «No escapará esta vez». Al caer la tarde, Saúl y sus hombres llegaron a un oasis rodeado de cuevas. El calor los había agotado, y el rey, cansado, dejó a su ejército afuera, y entró él solo a una de las cavernas para descansar. No podía siquiera imaginar que en lo más profundo de esa misma cueva, escondidos entre las sombras, estaban David y sus hombres. Los ojos de los fugitivos se abrieron como platos. El rey, indefenso, solo, a unos pasos de distancia. «Este es tu momento», susurraron al oído de David. «El Señor te lo entrega. Acaba con él». David se deslizó silencioso como un suspiro. Avanzó hasta llegar tan cerca que podía oír la respiración del rey. La espada brilló en su mano, pero su corazón habló más alto que su odio. En un acto que cambiaría la historia, David cortó un pedazo del manto de Saúl, y nada más. No la vida del rey, no su sangre, solo un trozo de tela. Luego retrocedió, y sus hombres lo miraron sin comprender. Pero el joven le susurró: «No alzaré mi mano contra él. Saúl sigue siendo el ungido del Señor». Y así, mientras el rey dormía sin saberlo, la misericordia derrotó al odio. Y la historia tomó un rumbo inesperado. El amanecer comenzó a iluminar la entrada de la cueva con un resplandor tenue. Saúl salió de la oscuridad sin saber que la muerte había pasado a centímetros de su cuello. Sus hombres se pusieron en marcha nuevamente, avanzando por el valle pedregoso de Engadi. Cuando estuvieron a cierta distancia, una voz clara, poderosa y llena de emoción resonó entre las rocas. «Mi señor, el rey». No, Saúl se detuvo en seco. Sus soldados giraron al mismo tiempo, buscando el origen del grito, y allí, sobre una roca elevada, con el sol detrás de él como un halo de gloria, estaba David. El fugitivo levantó algo en su mano, un pedazo de tela, el pedazo del manto del rey. Saúl abrió los ojos con incredulidad mientras David continuaba: «¿Por qué escuchas a los que te dicen que busco tu mal? Hoy el Señor te entregó en mis manos, dentro de la cueva. Mis hombres me dijeron que te matara, pero yo les dije: no alzaré mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor». El eco de sus palabras golpeó el valle, hasta el viento guardó silencio. David, con voz quebrada por la emoción, agregó: «Mira este pedazo de tu manto en mi mano. Si hubiera querido hacerte daño, no estarías vivo ahora. Juzgue el Señor entre tú y yo, pero yo no te haré daño». Saúl sintió que las piernas le temblaban, el trozo faltante en su ropa, el brillo de la espada en la mano de David, todo se unió en su mente como un rayo que abrió una grieta en su corazón. El rey alzó la voz, pero esta vez no para gritar órdenes, ni para maldecir. Era una voz humana, frágil, derrotada por la verdad. «¿Eres tú, mi hijo David?» Y Saúl lloró, allí, frente a su ejército, frente al hombre al que había perseguido como a una bestia, lloró. Tú eres más justo que yo», dijo entre sollozos. «Me has pagado con bien, cuando yo te he pagado con mal. Ahora sé que un día llegarás a ser rey en Israel». Sus soldados miraban la escena sin entender. Nunca habían visto al rey Saúl tan vulnerable. David, desde lo alto, inclinó la cabeza en señal de respeto. El destino había hablado, y lo había hecho en un acto de misericordia más poderoso que cualquier espada. Saúl dio media vuelta. Su ejército lo siguió. El valle quedó en silencio, salvo por el murmullo de la brisa entre las piedras. David bajó de la roca. Sus hombres lo rodearon, y aunque las lágrimas del rey habían sido sinceras, en el corazón de David sabía que la paz no duraría. La historia aún tenía sombras por atravesar. David perdonó a su enemigo, pero la herida del rey sigue abierta, y la persecución aún no ha terminado. En la parte 3, el exilio, el fuego y la corona cambiarán su destino para siempre. Continúa ahora, no te pierdas el final.